empezar, vamos a continuar con el estudio que estamos llevando desde que inició el año. Pero quiero invitarles a hacer una oración para poder iniciar, ¿va? Vamos a orar. Padre, estamos una vez más, Señor, delante de ti. Padre, poniendo delante de ti este tiempo, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Este momento que vamos a aprender un poco más de ti, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Padre, queremos estar con un corazón dispuesto, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que no es una casualidad el que estemos aquí los que estamos. Tú tienes algo para nosotros el día de hoy, Señor. Y Padre, queremos recibirlo con toda humildad, Señor. Padre, en este momento, Señor, te pido que tú tomes el control, Señor, de todo lo que voy a decir yo, Señor. Padre, quiero ser simplemente un instrumento tuyo, Señor. Sé tú hablando a nosotros, Señor, a través de mí, Padre. Padre, te agradecemos mucho, Señor. No hay forma de agradecerte, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, perdón siendo aquí malabareando con mi cuaderno, pero estaba haciendo un borrador para este estudio, pero el borrador se convirtió en el estudio porque ya cuando me di cuenta era demasiado para volver a transcribirlo. Dije, no, voy a acabar el cuaderno entonces, bueno, sí, claro que sí, son bienvenidos. Bueno, para los que no saben, estamos leyendo el libro de Juan, estamos estudiándolo desde que iniciamos el año. Y bueno, hemos llegado a la fecha en donde, no sé, hace rato les preguntaba a Gerson que se festeja en estos días. No sé si todos sepan, pero estamos iniciando la Semana Santa. Y bueno, en el estudio de Juan acabamos de ver con Lizzy cuando Jesús es se me fue la palabra, ungido con perfume. Entonces ya desde ahí empezamos a ver cómo Jesús se empezaba a preparar para este momento. Después de eso viene la entrada triunfal que entra Jesús al templo en un pollino. Y ahorita que estábamos entonando las alabanzas, me recordaba esa imagen, como la gente en ese momento, en esa entrada, como la gente alababa a Dios y gritaban, sábanos Rey, y le gritaban toda la gente le gritaba al Señor, confiando en que Él era el Mesías, ¿no? La promesa. Y cuando nos damos cuenta, bueno, ahorita lo vamos a ver una semana después, gritaban todo lo contrario, crucifíquenle, gritaban injuriándole. Y ahorita que estábamos entonando las alabanzas, me ponía a pensar que muchas veces nosotros somos como la gente. Estamos aquí el domingo cantando alabanzas y en la semana nos comportamos totalmente diferente. Digo, qué triste que seamos así nosotros como humanos. Y aquí es donde yo me doy cuenta que más necesitamos a Jesús, porque nosotros por nuestros propios actos no podemos ir con Jesús y decirle como le dijo Pedro, ¿no? Pedro, Señor, yo te prometo que siempre voy a estar contigo, hasta voy a dar mi vida. Cuando siempre nos volvemos como Pedro, somos como Pedro siempre. Le prometemos algo y al ratito ya lo estamos negando. Pero bueno, no me quiero adelantar ahorita a esto. Simplemente ahorita quiero compartirles, vamos a ver el tema de la crucifixión de Jesús. Quiero relatarlo de una forma breve. Si me hace falta algo que crean ustedes que es importante, por favor, ayúdenme, porque bueno, me enfoqué un poquito más en el desarrollo. Pero bueno, vamos a iniciar en Jesús. Vamos a recordar que Jesús toma dos o tres de sus discípulos y se va a Getsemaní, se va a orar. Jesús decide ir a Getsemaní a orar. Nosotros podríamos pasarlo por alto este acto, el que Jesús vaya a orar, pero cuanto más conoces a Jesús, cuanto más conoces a Dios, te das cuenta que esto es la base de todo. El orar, para muchos dirían,
orar, pues sí, puedo orar un ratito, pero pues no cambia nada, no pasa nada. Créanme que pasa mucho y aquí lo podemos ver como Jesús se aparta, toma a sus discípulos, dice vamos a orar en la noche. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que venía algo fuerte para su vida, y en Getsemaní se pone en oración con el Padre. Era tanto lo que Jesús sabía que iba a pasar, era tan fuerte lo que él sentía, que él le podía decir al Padre: Padre, aquí estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a hacer lo que tú me has mandado, pero si puede ser de otra forma, mejor. Parafraseándolo, le dice: si puedo pasar de esta copa delante de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces menciona en Lucas que de hecho Jesús sudaba sangre. Tanta la preocupación, la angustia que sentía Jesús en ese momento, que él empezaba a sudar sangre. No sé, yo creo que, no sé si alguien de aquí ha sudado sangre, pero yo creo que nadie hemos estado en ese punto de estar en ese grado de tanta angustia, de tanto miedo, no sé. Es algo impresionante el pensar tan solo el sudar sangre, es algo muy fuerte para mí. Y me llena el ver que Jesús les dice a sus discípulos: vamos a orar por una cosa en particular. Le dice: para no caer en tentación. Porque hasta el mismo Jesús podía estar pues no sé si me da a explicar. Hasta el mismo Jesús podía caer en ese, pues sí, era tanta la angustia que él a lo mejor podía decir: sabes que yo no quiero pasar esto, quisiera pasarlo, o si quiero cumplir tu voluntad, Padre, pero de otra forma. Sin embargo, gracias a la comunión que Jesús tenía con el Padre, Jesús lo aceptó y dijo: está bien, si esta es la forma correcta en la que pues mis hijos van a obedecer, van a cambiar hacia mí, está bien. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que ganó más? Yo creo que fue el amor de Jesús hacia nosotros. Eso fue lo que ganó en la balanza. Dejó un poco el sufrimiento y ganó más el amor hacia nosotros. Dice en Lucas 22 del 39 al 46. Antes en esto, no sé si ustedes sepan, para los que no, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios son 3 puntos de vista de discípulos de Jesús. Hagan de cuenta que vamos a explicar qué es esto que estoy viviendo aquí. Pero es en los 3 primeros evangelios, en Mateo, Marcos y Juan, es un punto de vista de los discípulos. Lucas no era discípulo de Jesús directamente, pero fue inspirado por Dios, y hablan de lo mismo, pero de un punto de vista diferente, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, nada más que unos especifican más una cosa, otros especifican otra cosa, pero habla exactamente lo mismo. Y por eso es que voy a estar cambiando entre Lucas, Mateo, Juan. Tomé los que creo yo que explican un poco mejor. Jesús ora en Getsemaní. Vamos a Lucas 22, 39, 46. Si no traen la Biblia, aquí está proyectado. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es algo que siempre nos está diciendo el Señor. Necesitamos estar en oración para no caer en tentación.
desde aquí el Señor nos empieza a llevar de la mano, nos empieza a instruir cómo tenemos que actuar nosotros. Ahorita más adelante en la cruz vamos a ver un mensaje que nos deja el Señor a través de unas palabras padrísimas. Pero es bien importante esto, como el Señor tiene el cuidado para con los discípulos, porque saben que también vienen y ellos también se van a enfrentar en algo muy fuerte. Y les dice, ¿saben qué? Pónganse a orar porque va a venir una tentación. Después de ahí viene el arresto de Jesús. Ya todos sabemos que uno de sus discípulos, al cual Jesús era su amigo de Jesús. Jesús lo consideraba su amigo y realmente lo consideraba su amigo. Aún sabiendo Jesús desde que lo escogió, sabiendo que Él lo iba a entregar, Él tomó la decisión de llamarle amigo y confió en Judas. No fue algo que se saliera de las manos de Jesús, simplemente así tenía que pasar. Y bueno, esto está igual en los 4 libros de la Biblia, pero en Mateo 26, del 47 al 56, ahí si quieren irlo buscando, vamos a ver cómo fue el hecho en cuanto a cómo entregaban a Jesús. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, aprendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí rápidamente nada más vamos a imaginarnos esa escena. Está Jesús con sus discípulos acabando de orar en el Getsemaní y se acerca Judas con algunos soldados. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Simplemente se acerca Judas y Judas le dice a los soldados, al que yo besare, a ese aprenderle, porque los soldados no sabían realmente quién era entre los que estaban ahí, quién era Jesús. Él dijo, al que yo besare, ese es al que tiene que agarrar. Se acerca Judas, va con Jesús y solamente le dice, salve maestro, y le da un beso. Entonces se acercan los guardias, saben que es él. En ese amotinamiento, pues los discípulos de Jesús también se levantan. Alguien impulsivo como Pedro, fue Pedro, ¿no? El que saca su espada. Yo me imagino, yo en verdad me veo bien reflejado con Pedro muchas veces, porque yo digo, híjole, yo también, si viera algo así, yo también sería el primero en levantar la mano, en entrar al quite, ¿no? Por un amigo. Pero Jesús, algo bien sorprendente, le dice Jesús, espérate Pedro, no, cálmate, guarda tu espada, porque si vas a matar a espada vas a morir. Y lejos de que hiciera algo malo, Jesús va y sana al soldado que le hirió de una oreja. A Malco se llamaba, ¿no? El soldado. Y lo hiere de la oreja y Jesús va y lo sana. Aún sabiendo que todo lo que iba a pasar a Jesús, todavía fue y sana al soldado, ¿no? O sea, ahí vemos cómo Dios es muy amoroso, es misericordioso. Y porque uno diría, pues tú me vas a crucificar, pues ahí ahora te quedas con tu oreja mocha, ¿no? Cualquiera de nosotros lo hubiera dicho, lo hubiera hecho. Pero Jesús no, Jesús fue diferente. Entonces lo llevan a Jesús preso. Bueno, Jesús les dice, ¿saben qué? Está bien, yo soy el que vienen a buscar, pero a mis discípulos déjenlos, ellos se van. Y eso tuvo que pasar para que se cumpliese una profecía. No tengo ahorita la cita, no tengo bien, pero menciona que cuando Jesús iba a ser prendido, sus siervos iban a huir, iban a ser dispersos. Entonces, bueno, se van sus discípulos que estaban con Jesús, salen y huyen. Llevan a Jesús ante Caifás, llevan a Jesús ante el sumo sacerdote y empieza el interrogatorio, ¿no? A ver, pues este era el plan que habían desde días anteriores, ya lo habían, valga la redundancia, planeado. Llega Caifás y dice, no, ahorita aquí lo vamos a hacer que caiga y vamos a encontrar algo para crucificarlo, para matarlo. Y empieza un interrogatorio, empiezan a preguntarle a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Quién dices que eres tú? Le preguntan si es el Hijo de Dios. Jesús solamente
pocas veces respondió y menciona que, bueno, le contesta a Caifás: tú lo has dicho. Y le preguntaban y le querían sacar algo malo de Jesús, pero no hallaban con qué culparlo. Caifás simplemente no encontraba un error en Jesús. Decía: híjole, pues no sé, no encuentro una forma para poder matarle, ¿no? Como era el plan que habían hecho. Entonces dice: a ver, y por ahí entre la multitud escuchó que alguien decía que era judío. Entonces dijo: a ver, vamos a llevárselo al gobernante, ¿no?, de los judíos, que en ese entonces era Pilato. Dijo: a ver, vamos a llevárselo a Pilato y que él se encargue de él, porque aparte nosotros no podemos matar. En ese lapso de que están preguntándole a Jesús, que están con Caifás, Pedro también está ahí atrás, está a lo lejos entre la multitud, está viendo nada más lo que está pasando. Jesús, como recordamos en la cena, yo creo que ya la mayoría sabemos lo que acontece en la última cena, y Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar. A lo que Pedro dice: no, yo no te voy a negar, ¿no? Si es necesario, muero contigo. Bueno, entre la multitud, está viendo cómo arrestan a Jesús, le empiezan a golpear, le empiezan a injuriar, y pues yo creo que le da miedo a Pedro y dice: no, hombre, pues eso también me va a pasar a mí o peor. Y la gente se empieza a dar cuenta que ahí está Pedro. Dice: ay, tú también estabas con Jesús, ¿no? A ver, vente para acá. Y Pedro lo niega. Lo negó 3 veces, Pedro. Y bueno, es algo también ahí encontré algo bien interesante, pero bueno, eso será un tema para después. Está dando Pedro en una fogata, niega a Jesús. Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿no? Bueno, no me quiero meter en temas de que si era un gallo animal o un gallo el que anunciaba la hora, es lo de menos. Aquí lo importante es que se cumplió la palabra que le había dicho Jesús a Pedro, que lo iba a negar, y Pedro lo negó. Pero pasó algo interesante. Cuando Pedro escuchó al gallo que cantó, él se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que se había cumplido algo que le había dicho Jesús. Y en ese momento Pedro se llenó de tristeza. Pedro se llena de tristeza. Salió corriendo amargamente. Y en ese momento Pedro se arrepintió. Se sintió confrontado por Jesús. Se dio cuenta que había traicionado a Jesús, su Señor. Fue algo bien importante ahí. Me gustaría que viéramos ahí esos 2 puntos. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro y qué fue lo que pasó con Judas? Pedro, cuando se da cuenta que está negando a Jesús, en ese momento Pedro se sintió redarguido. Dice que salió corriendo y lloró amargamente. Pedro se arrepintió en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Fue afrontar sus consecuencias delante de Dios. Por otro lado está Judas. Judas, después de que entrega al Señor, bueno, es un dato aquí interesante. ¿Ustedes saben cuántas monedas le dieron a Judas, por entregar a Jesús? 30 monedas de plata. Y ese pago de 30 monedas de plata era el valor que tenían en la antigüedad, era lo que valía un esclavo. Entonces es bien interesante también aquí poder ver cómo el precio que los fariseos le pusieron a Jesús, ¿no? Como le dijeron: pues te vamos a pagar, pero te vamos a pagar el mínimo por Jesús, porque pues realmente ellos no le tenían un valor a Jesús, no sabían, ¿no?, el valor que tenía Jesús. Judas, al entregarlo, ve la situación, ve que en verdad dice: chin, pues si era en serio, ¿no? Ya se lo llevaron y lo van a matar. Se regresa a la iglesia y se da cuenta que hizo algo malo. Entrega las monedas Judas y le dice: oigan, ¿saben qué? ¿Qué creen que pues no era cierto, ¿no?, lo que estaba pasando, ¿no? ¿Saben qué? Casi me estoy arrepintiendo de esa transacción que habíamos hecho. Les devuelvo las monedas y devuélvenme al Señor. Casi no les estaba diciendo, pero en ese momento los fariseos le dicen: ¿sabes qué? Pues allá tú, ¿no? Dice: tú, ya ese fue un trato que hicimos y pues ahora sí que va a caer sobre ti las consecuencias.
La diferencia aquí que Judas sí se arrepintió, pero entregó las monedas, pero Judas lo que hizo después fue una salida fácil, por así decirlo. Fue y se ahorcó. Entonces, pues realmente no hubo un arrepentimiento de corazón, solamente se sintió mal, solamente hubo un redargüimiento, y la diferencia entre Judas y Pedro es que realmente Pedro sí se arrepintió. Y por eso les digo que ahí encontré algo bien importante en cuanto a la fogata. Después, una fogata en donde después se encuentra con Jesús y vuelve a pasar algo mismo, y donde Pedro se encuentra con Jesús y Jesús lo confronta en la misma situación donde Jesús lo negó, donde Pedro lo negó, anteriormente. Después se encuentra nuevamente con Jesús en una fogata. Entonces, y bueno, ahí inicia el ministerio de Pedro, ¿no? Es lo que pasa cuando alguien realmente se arrepiente de lo que está haciendo. Como ahí vemos la diferencia de cuando alguien se deja o se entrega su vida a Jesús. Vemos ese cambio que tiene con Jesús. Bueno, después de eso, bueno, cuando Pedro lo niega es en Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Judas devuelve las monedas. Y aquí está la muerte de Judas. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que él era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas sabía lo que estaba haciendo, Judas sabía lo que había hecho. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú la vas a pagar, ¿no? Pues así que los fariseos dijeron: nosotros ya te pagamos, tú aceptaste. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. La diferencia entre Judas y Pedro. Bueno, después llevan a Jesús ante Pilato, ¿no? El gobernador de los judíos, y empieza otra vez. Llega ante Pilato y empieza el interrogatorio. Pues a ver, ¿qué hiciste? ¿Por qué te están acusando? ¿Por qué quieren que te crucifiquen? Bueno, ¿por qué quieren tu vida, no? ¿Por qué quieren que te entreguemos a muerte? Y Jesús no contestaba nada. Jesús se quedaba callado. De hecho, menciona no recuerdo si fue en Lucas, me parece, que la esposa de Pilato le intercedía un poco por Jesús. Decía: oye, suelta a este hombre no ha hecho nada malo. Dice: es más, ya estoy teniendo pesadillas por este hombre. Y Pilato, la verdad es que pues también él decía: pues sí, yo no encuentro algo por qué acusarle. Dice: pero la gente, toda la multitud está pidiendo su cabeza. Dice: pues ahora sí que o me hago una persona justa y lo dejo libre, o quedo bien con todo el pueblo. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que Pilato prefirió quedar bien con el pueblo, y lo menciona: Pilato se lavó las manos, literalmente, y dijo: pues allá ustedes, no hagan con él, yo no encuentro nada de qué acusarle. Había una tradición en ese entonces que se presentaban a 2 personas acusadas y se liberaba a uno. Entonces se encuentran... bueno, vamos a leer esto, que es Jesús ante Pilato. Está en Mateo 27, del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. A Pilato le sorprendía que, lejos de que le estaban acusando de cosas que no había cometido, Jesús no se defendía, no hacía más por defenderse. Sabiendo Jesús que él podía defenderse, pero fácil.
Bueno, más adelante menciona que hasta Jesús mismo menciona que si él hubiera querido, le hubiera dicho al Padre que le mandara una legión de ángeles para que lo salvaran de este suceso. Pero no fue así. No fue así porque era algo que necesitaba pasar Jesús. Y ahorita vamos a ver el por qué tenía que pasar esto Jesús. Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Lo hemos escuchado muchas veces que Jesús fue crucificado, pero es algo que a mí me costó, en lo personal, me costó mucho entender cuando era niño. Pues sí, fue crucificado, pero yo dije, ¿por qué una persona que fue crucificada nos salvó a todos? ¿De qué nos salvó? O sea, que si alguien se dejaba crucificar, nos salvaba a todo el mundo. ¿Y de qué nos salvaba? O sea, fue algo que en lo personal a mí me costó mucho trabajo entender cuando era niño, ¿no? Cuando medio me llevaban a la iglesia. Ya le cayó la pedra a mi mamá. Pero cuando lo entiendes, ya más grande, es que no es que estemos o que seamos esclavos, sí lo somos, pero no físicamente. Lo somos del pecado. De eso es de lo que Jesús nos salvó. Pero bueno, no me quiero ir adelantando. Entonces estamos con que Pilato está con dos. Está con Barrabás y con Jesús, y dicen, a ver, voy a soltar a uno de ellos. Barrabás era un ladrón, un asesino, exactamente, y a Jesús pues no le encontraban algo malo. Dicen, a ver, ¿quién libero? Y todos pedían que liberaran a Barrabás. Toda la gente, la multitud, pedían la liberación de Barrabás. Y ahí fue donde Pilato dijo, ¿saben qué? Pues ya, yo me lavo las manos. Yo casi se los puse de pechito a Barrabás porque él era el culpable, pero pues la gente quiere a Jesús, pues está bien. Y liberan a Barrabás y mandan a crucificar a Jesús. En ese momento pues viene toda la parte fea de la crucifixión, ¿no? Cuando empiezan a golpear a Jesús, lo están injuriando, le escupen en la cara, le tapan la cara y le dan puñetazos y le dicen, testifica o profetízanos quién te golpeó, haciendo burla, ¿no? De todo lo que Jesús hacía. Es algo feo, algo que pues no nos gusta mucho, así como que hablarlo, pero es importante decirlo, porque no podemos hacer menos todo lo que Jesús pagó, todo lo que Jesús pasó a causa de nosotros, porque nosotros somos los que teníamos que estar en ese lugar, porque Jesús no había cometido ningún pecado y Él estaba pagando todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que las demás personas que ni siquiera han nacido van a cometer. Ya se me perdió mi apunte. Aquí está. Menciona en la palabra que hubo 3 horas de tinieblas cuando Jesús fue levantado en la cruz. Fue levantado en la cruz, ya lo crucifican, le quitan sus vestiduras y le ponen unas color púrpura y en son de burla. Con las ropas de Jesús echan suerte los soldados, y lo menciona en la palabra que eso era necesario para que se cumpliera lo que estaba profetizado, que en Salmos y en Isaías, me parece, está profetizado, ¿no? Que iban a echar suerte sobre los vestidos de Jesús. Y tantas cosas que, bueno, no quise meter aquí las profecías porque si no, esto se iba a alargar mucho. Pero hay profecías. Hay un salmo, el Salmo 22, donde también menciona una palabra que ahorita la vamos a ver. Menciona cómo la gente movía la cabeza como injuriándole, haciéndole gesto así como de, híjole, no puede ser, ¿no? Jesús, porque pues bueno, profetiza más bien todo el suceso que va a pasar Jesús, pero termina en victoria ese Salmo 22. Es un salmo que escribió David, una profecía que escribió David sin saber qué iba a pasar. Levantan las cruces porque fue Jesús y otros 2 ladrones que estaban crucificados. Empieza pues le ponen la corona de espinos, todo lo que hemos visto, ¿no? En películas,
películas, lo que sabemos, lo que le pasa a Jesús. Y en ese momento, en la crucifixión, es en donde yo me quiero enfocar un poco más, en unas palabras que dice Jesús. Hay un suceso importante cuando muere Jesús. Menciona cuando muere Jesús, se rasga un velo. El velo que está en el tabernáculo, que divide en el lugar santísimo, divide el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba o bajaba, descendía la presencia de Dios para poder platicar con nosotros como humanos. Solamente un sacerdote podía entrar a ese lugar. Se preparaba todo un año, no tenía que estar en pecado, tenía que preparar todo un año, levantar ofrendas. Era hacer un ritual, ¿no? Para poder estar delante de la presencia de Dios. Si esa persona no cumplía con ese ritual, no cumplía con todos esos requisitos, exactamente, gracias, se me fue el nombre, el sacerdote, perdón, era fallecido. De hecho, se amarraba una campanita, porque al escuchar la campanita se escuchaba que andaba por ahí caminando. Cuando dejaban de escuchar la campanita o escuchaban un porrazo de la campanita, es que había fallecido y tenían que jalarlo, ¿no? Porque nadie podía entrar a ese lugar, porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús fallece, ese velo, esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, es rasgado desde arriba hasta abajo, simbolizando una cosa, que todos tenemos entrada a la presencia de Dios por ese gran sacrificio que hizo Jesús. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Me quiero enfocar en esto, en las 7 palabras que Jesús habla estando crucificado. Y la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23:34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Se cumplía la profecía que les estaba mencionando hace rato. Esa es la primera palabra que Jesús dice estando crucificado. Jesús siendo crucificado, golpeado, injuriado, humillado por algo que Él no hizo, por algo que Él era inocente, imploró perdón por nosotros al Padre. A mí, estudiando estas 7 palabras, la verdad es que me sorprendió el mensaje que hay detrás de todas estas palabras. Es un mensaje para todos nosotros. Híjole, cuando lo estaba estudiando, en algunos hasta estaba llorando, ¿no? Mi espíritu se regocijaba con Dios al ver cómo nos deja una enseñanza aún Jesús estando crucificado. En esta primera palabra, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Hay una palabra específica aquí que yo pude resaltar, que es el perdón. Jesús, estando golpeado, estando muriéndose en vida, estaba implorando perdón por todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no podemos perdonar al hermano? No podemos perdonar a nuestros padres. No podemos perdonar a nuestros hijos o a nuestra pareja. Y son tantas cosas las que podemos decir: no estoy listo para perdonar. Si supieras todo lo que me ha hecho esta persona, me entenderías por qué no lo puedo perdonar. Es que no eran los modos que él me dijera esto, por eso es que tengo un rencor contra esta persona. Tantas y tantas cosas que podemos poner como pretextos, ¿no?, para no perdonar. Pero no creo que ninguna de las que podamos poner nosotros sea más válida que la que Jesús estaba pasando en ese momento. Entonces no sé por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar. Si aún Jesús, estando muriendo, Él perdonó.
Yo creo que Jesús, antes de que le golpearan, antes de que lo crucificaran, Él ya había perdonado a las personas que lo crucificaron. ¿Por qué si Jesús nos perdonó el haberlo sacrificado, nosotros no podemos perdonar? Esa es la naturaleza del amor incondicional de Dios. Sin importar qué hagamos o cuántas veces caigamos, siempre nos invita a regresar a Él. ¿Quieres aprender a perdonar? ¿O quieres perdonar algo que no has podido perdonar? Es momento de menguar. Es momento de que tu carne muera. Es momento de decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Quítame esa soberbia que tengo. Quítame ese orgullo. Quítame todo eso que me llena de vanagloria. Porque eso es lo que me impide perdonar a mi hermano. Eso es algo que no me permite estar bien con esta persona, y no puedo estar en tu presencia si estoy mal. Pero nosotros por sí mismos no podemos perdonar. Simplemente no podemos perdonar. Si no entregamos nuestra vida a Jesús, no podemos perdonar. Nos es tan difícil, nos llenamos de tanto rencor que no podemos perdonar. Se repitió. Esa es la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra se la dijo Jesús a uno de los dos que estaban con él crucificados. Los dos ladrones que estaban crucificados junto con Jesús también empezaron a injuriar a Jesús. Los dos empezaron a burlarse de Jesús. Tú que eres el Salvador, ¿por qué no te bajas y nos salvas también a nosotros? Hasta que Jesús vio cómo imploraba aún por los que estaban crucificándolos. Cuando uno de los ladrones vio ese acto, vio cómo Jesús perdonó, él se dio cuenta, dijo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Y le dijo al otro ladrón: pues, ¿por qué te burlas, no? Si estamos en las mismas condiciones que él, ¿por qué te burlas de él? Mejor te sería arrepentirte y pues, pedirle perdón, porque él es verdaderamente el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Lucas 23:43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés... acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta palabra yo encontré la palabra misericordia. Jesús tuvo misericordia para con el otro ladrón. Jesús aceptó su expresión de fe como genuina, la del ladrón. ¿El ladrón merecía misericordia? Yo creo que no, ni ninguno de nosotros. Pero aquí lo importante es la gracia de Dios, que es la que nos salva, no nuestros méritos. Porque nuestros méritos, lo que nosotros hacemos, nos lleva a estar crucificados junto a Jesús. Pero lo que hizo Jesús nos da ese perdón. Entre más conocemos a Jesús, más nos damos cuenta que nosotros teníamos que estar al lado de Jesús, o estar en el lugar de Jesús mismo. Entre más estamos en comunión con Dios, nos damos cuenta que no somos merecedores de estar aquí, en la presencia de Dios. Pero también el estar en comunión con Dios, nos damos cuenta y entendemos la gracia de Dios. Entendemos que Jesús nos amó tanto que Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Y quién sufrió esa muerte? Jesús mismo. Él pasó todo eso que todo eso que pasó Jesús, nosotros lo tuvimos que haber pasado. Pero fue tan agradable ese sacrificio que hizo Jesús para Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona sin pecado. Fue un sacrificio perfecto que cubrió todo el pecado del mundo.
La tercera palabra dice: mujer, he ahí tu hijo. Y en ese momento, estando Jesús crucificado, ve a María, a su madre, junto a Juan. Y Jesús voltea y ve a María. Ve el dolor que, digo, yo no lo puedo entender porque no tengo hijos, pero me imagino el dolor que puede pasar María en ese momento. El dolor que también estaba pasando Juan al ver a su amigo crucificado. Y en ese momento Jesús le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, haciéndole referencia de Juan. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Aquí yo pude ver amor, cuidado y responsabilidad de parte de Jesús. Cómo Dios tuvo el cuidado, cómo Jesús tuvo el cuidado de María, tanto de María como siendo su madre. Tuvo el cuidado de decirle: ¿sabes qué? No vas a estar sola, sé que vas a sufrir, sé que estás sufriendo viéndome a mí así, pero ahí está Juan, y él va a ser ahora va a ser tu nuevo hijo. Él va a tomar mi lugar, mi papel. Digo, no se va a comparar el amor, pero ahí Dios le está dando una salida. Dios le está apoyando a María. Y a Juan también le está dando a madre. Y aparte está teniendo el cuidado porque María se iba a quedar sin un hijo y a Juan se iba a quedar solo sin el amigo, ¿no? Entonces tiene el cuidado de decirle: ¿saben qué? Pues ahí está tu hijo y ahí está tu madre. Está teniendo cuidado. Dice: Jesús, aún estado crucificando, nos da una gran lección con este acto de amor, de cuidado y responsabilidad con estas palabras, porque sabía el dolor que iba a empezar a padecer y tuvo cuidado de los dos. Jesús no estaba viendo su dolor, estaba procurando a quien iba a necesitar apoyo. Dios nunca nos va a abandonar a pesar de la situación que estemos pasando. Aunque pareciera que es una situación muy fuerte, el Señor siempre nos da una salida. Siempre podemos encontrar refugio en el Señor. La cuarta palabra, yo creo que la palabra o por lo que Jesús se angustiaba tanto, el momento de llegar a este momento, de este momento, valga la redundancia. Jesús dice en Mateo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba sintiendo ese desapego que tenía con el Padre. Imagínense teniendo 33 años en comunión con el Padre, 33 años donde no soltaba para nada a Dios, donde Jesús, cada que hacía un milagro, cada que hacía algo, cada que pasaba algo, Él iba y se apartaba y estaba en comunión con el Padre. En este momento, el Padre tomó su distancia con Jesús. Y Jesús por eso empezó a decir en gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es porque el Padre haya sido malo con Jesús, es porque Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y no podía haber comunión con el Padre. No puede haber comunión del Padre con el pecado. Solamente en este momento el Padre se apartó de Jesús. Y era necesario para poder cubrir todos nuestros pecados. El estar desamparado es sentirse abandonado. Jesús estaba sintiendo solo, estaba sintiendo esa soledad. No sé si ustedes lo han experimentado, pero el momento en que tú te apartas del Señor,
a mí me pasó. En el momento en que yo me aparto del Señor, sí empiezas a tener una vida más holgada, entre comillas, porque empiezas a pecar, empiezas a ver los beneficios que tiene la vida, el estar con amigos, tomando, el estar en pecado. La verdad es que humanamente es algo padre, divertido, pero que no te llena. Es algo que en el momento te satisface, pero no te llena. Estás pecando y en el momento te dices, ay, qué padre, ¿no? Es algo que yo no sé por qué de lo que se pierden los cristianos. Pero más adelante vienen las consecuencias. Y uno que conoce al Señor, que tiene el privilegio de conocer al Señor, ver esa separación cuando estás en pecado, dices, no quiero tenerlo nunca más. Porque nada te llena. Porque todo lo que haces, sabes que está haciendo en tus fuerzas. No tiene ni comparación a cuando haces algo y sientes el respaldo de parte de Dios. En verdad, no tiene comparación. Cuando te sientes solo y lejos de irte a guardar o a irte a tomar o lejos de irte a drogar, vas y buscas al Señor, en verdad sientes esa llenura del Señor. Me imagino lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Era algo desgarrador para él. Por eso cuando estamos en pecado nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, porque hay un desapego al Padre. Y estando en pecado, la única forma en que Dios pueda oírnos es para confesar nuestro pecado. El Señor siempre va a estar dispuesto a escuchar cuando nosotros queremos arrepentirnos. Siempre va a estar con los brazos abiertos, recibiéndonos, cuando queramos nosotros confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Pero cuando estamos en pecado no va a haber comunión con el Padre. Y cuando estamos en pecado, ¿cuál es la única forma de salir del pecado? Hay una forma de pagar el pecado, que es la muerte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Estaba pagando el pecado por todos nosotros. ¿Para qué? Para poder tener comunión con el Padre. La quinta palabra fue tengo sed. Fue una de las últimas palabras que dijo Jesús. Tengo sed. Dice en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús dijo tengo sed, lo que hicieron los guardias fue llenar un hisopo, una lanza me imagino, con alguna estopa, la llenaron de vinagre y le ponían hiel y se la daban para que bebiera. O sea, imagínense, a mí de por sí no me gusta el olor de vinagre, ahora imagínense que se lo den a beber, híjole, va a ser algo amargosísimo. Yo digo, qué mala onda, qué fuerte, no sé, no me imagino poder estar en los pies de los soldados para tener esa crueldad, ¿no? Sin embargo, sabiendo y reconociendo que todos pecamos, todos lo hicimos para con Jesús. Esto de que tengo sed nos habla de dos cosas. Una, nos habla de un padecimiento físico que estaba pasando a Jesús. O sea, realmente físicamente estaba teniendo sed, estaba teniendo un padecimiento porque su carne le dolía. Realmente tenía sed. Pero la otra y la más importante es que nos hace entender que no estamos solos. Con esas palabras Dios nos está diciendo que no estamos solos nosotros, que nosotros tenemos una salida y es Él. Creer en Él. Si nosotros tenemos sed, si nos estamos padeciendo algún sufrimiento, el Señor nos dice, yo soy el agua de vida eterna. Y esto lo vemos en Juan
Juan 4 del 10 al 14. Vamos a recordar cuando Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Y bueno, vamos a leer rápidamente esto. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría el agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose a la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba refiriendo a la salvación, en que en él podemos encontrar la salvación, en que él tenemos esa agua de vida eterna, de que solamente si tienes sed, si te sientes con sed, no física, si tienes sed, pues toma agua, ¿no? Pero si te sientes, si estás padeciendo algo, si te sientes necesitado de algo, acude a Jesús. ¿Por qué? Porque Él te va a dar esa sed que te va a saciar, porque Él es el único que nos va a dar esa salvación. La sexta palabra es consumado es. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de que le dieron vinagre, el Señor dijo: consumado es. Aquí yo la palabra que puedo encontrar es expiación. Cada uno de nosotros tiene una deuda de pecado que debe ser cancelada. Ahora sí, está en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, ninguno de nosotros puede pagarla debido a nuestra naturaleza pecadora. Por eso Cristo, conociendo cada pecado que habríamos de cometer, puso sobre Él mismo el riesgo total de nuestras transgresiones y las borró todas con su propia sangre, con ese sacrificio tan hermoso. Es la única forma de pagar el pecado. La única forma de pagar el pecado fue esa que hizo Jesús: sacrificarse y morir Él por todos nosotros. Dice en Juan 3 del 16 al 21: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el condenar al mundo, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús hizo, ¿no? Vino al mundo, Dios lo mandó al mundo para morir por nosotros. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Y la última palabra, me la encuentro, es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, falleció. Aquí, híjole, pues hay muchas palabras que yo pude encontrar en estas palabras que hizo Jesús, que dijo, que fue amor, compasión, salvación, comunión y confianza en Él.
Estas palabras nos hablan de una gran comunión y confianza que tenía Jesús con el Padre, la entrega total al Padre aún en la oscuridad. Aquí Jesús, teniendo esa comunión con el Padre, Él entregó su espíritu. Le dijo: sabes que yo confío en ti, sé que ahorita estamos apartados por causa de este pecado, pero pues en tus manos encomiendo mi espíritu, confiando en que Dios lo iba a aceptar. Simplemente nos enseña a confiar en fe en Dios en los momentos más difíciles que podamos enfrentar. Aquí el Señor nos está enseñando a confiar en Él, a depender absolutamente de Él. Y lo dijo anteriormente en Mateo 6, 25 al 26. De hecho, bueno, dice ahí como un pequeño resumen. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos confiar en el Señor como sus hijos que somos. Esta es una promesa que el Señor le está dando a sus hijos. Pero aquí viene otra pregunta: ¿nosotros somos sus hijos? ¿O quién es hijo de Dios? Todos en el mundo somos creación de Dios. Pero ¿quiénes somos hijos de Dios? Los que creemos en Él, los que le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y aquí está en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esta promesa es para los que han creído en Jesús, los que le han aceptado como su Señor y su Salvador. Todo esto que acabamos de escuchar, todo esto que acabamos de aprender es para los hijos, los que creemos en Jesús. No es para todos la promesa. Si le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón, Él nos hace sus hijos. Pero también es necesario ser redimidos para que Dios nos limpie de pecado. Dice en 1 de Juan 1: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Aplica el sacrificio que hizo Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces sí aplicará ese sacrificio que hizo Jesús para nosotros. Entonces sí va a aplicar el nuevo pacto que hizo Jesús para con nosotros. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Conocemos que hay un pacto que hizo Jesús con Abraham, pero este es el nuevo pacto que dejó Jesús. Dice: y mientras comían tomó Jesús, está hablando en la cena, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a todos sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ese es el nuevo pacto que Jesús dejó, que Él nos iba a perdonar de todos nuestros pecados si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Jesús ya hizo ese pago,
Ya pagó por esos pecados. Ahora solamente nos queda a nosotros confesar el pecado y arrepentirnos de ellos. ¿Y cómo es esto? Gracias a ese sacrificio que hizo, podemos ver perdí la diapositiva. Podemos ver que el velo se rasgó y entonces ahora sí tenemos entrada con el Padre. Entonces ahora sí nosotros en la intimidad podemos acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos para poder ser salvos, que es el objetivo de todo el sacrificio que Jesús hizo. El objetivo es que fuéramos salvos. Ya para concluir, quiero hablarles sobre las dos personas que estaban crucificadas con Jesús. Había dos ladrones junto a Jesús. Y aquí la pregunta es: ¿tú en qué cruz quieres estar? Porque todos estamos en una cruz. ¿En qué cruz quieres estar? ¿En la que rechazas a Jesús? ¿En la que escuchas de Jesús y le rechazas, le tiras de loco, dices, eso es puro cuento, eso es puro mito? ¿En la que te burlas de Él? ¿En la que incluso le injurias, le levantas falsos? ¿O en la otra cruz, en donde reconoces a Jesús y la aceptas con fe? Si quieres estar en la segunda cruz, si quieres recibir y reconocer a Jesús, necesitas lo siguiente. Son 3 pasos: arrepentirte de pecado. Esto es cambiar tu forma de vida, tu actitud, tu forma de ser, etc. Y no podrás hacerlo tú solo, pero Dios te ayudará siempre que tú estés dispuesto. No te va a obligar. La segunda es tener fe en Él. Por fe recibir a Cristo en tu corazón, confiando como un niño en sus padres, aceptando a Jesús en Él, confiando como si fueras un niño que vas de la mano de su padre. Necesitas confiar en Él con fe. Y la tercera, estar dispuesto a seguirlo y servirlo cada día y cada hora del día. No te volverás perfecto, pero sí te volverás perfectible en el Señor. Con eso quiero terminar.